El estigma de la cuna. Me llamaron hijo del pecado antes incluso de que pudiera abrir los ojos al aire viciado de palacio. Esa palabra, bastardo, no fue solo un insulto susurrado por damas de alcurnia. Fue el puñal que me clavaron en la cuna para recordarme que, aunque por mis venas corría el oro de los Trastámara, mi destino estaba marcado por la sombra. Yo era la prueba viviente de un desliz real, un error en el linaje que debía ser escondido. Sin embargo, lo que los hombres llamaron deshonra, mi padre lo convirtió en herramienta política. Ese estigma, irónicamente, me abrió las puertas del altar más poderoso de Aragón. Yo soy Juan de Aragón. Sangre real, pero sin corona. Me veo ahora, con solo 18 años, arrodillado bajo las gélidas bóvedas góticas del Aseo de Zaragoza. El frío del mármol penetraba en mis rodillas, recordándome mi lugar inferior en el orden divino de los reyes. El incienso me quemaba la garganta, mezclado con el perfume caro de los nobles. Esas miradas sabían a veneno. Podía oír sus pensamientos como gritos en medio del coro, como un ilegítimo recibe la mitra y el báculo de San Valero. La respuesta era simple y brutal. Mi padre, el rey Juan II, no veía en la iglesia un camino hacia la salvación, sino una espada de acero envuelta en seda púrpura. Necesitaba un hombre de su absoluta confianza en el corazón político de Aragón. Alguien que, por su condición de bastardo, nunca pudiera reclamar el trono, pero estuviera dispuesto a matar y morir por el linaje. En ese momento, el peso del báculo me susurró la verdad. Yo no estaba allí para rezar. Estaba allí para vigilar el trono. Para ser los ojos y las manos de mi padre mientras mi medio hermano, Fernando, se preparaba para ser el sol que iluminaría España. ¿Habrías tú aceptado ese trato? ¿Habrías cargado con la púrpura sobre una conciencia manchada, o habrías preferido la pureza del olvido? La forja de la ambición. Nací en la penumbra, lejos del brillo de los salones donde se decidía el destino de los pueblos. Mi madre, una noble de los Avellaneda, nunca tuvo un lugar en la mesa principal. Fui el resultado de una pasión prohibida de Juan II de Aragón, un hombre que sabía que cada hijo era una ficha estratégica en el tablero de Europa. Crecí a caballo entre la santidad impuesta y la ambición mundana. Me crié entre los perfumes exóticos, los poetas y la sofisticación de la corte napolitana de mi tío, Alfonso el Magnánimo. Allí, frente al azul infinito del Mediterráneo, aprendí que la vida podía ser bella, culta y llena de matices. Pero pronto, el frío cálculo político de mi padre me reclamó. En las bibliotecas de Nápoles aprendí la lección más importante. La legitimidad es solo una construcción de los hombres, pero el poder es una fuerza que solo los audaces pueden domar. Desde niño supe que mi sangre era valiosa, pero incompleta. Fernando heredaría reinos. Yo heredaría lo que pudiera tomar con astucia. La Iglesia no perdona, hijo, pero obedece si quien sostiene la cruz sabe también desenvainar la espada. Me repetía mi padre, con voz ronca que sabía a hierro y vino viejo. En 1458 el destino se selló. Con apenas 18 años, mi padre maniobró en las oscuras aguas de la diplomacia vaticana para que yo fuera nombrado arzobispo de Zaragoza. Roma estalló en indignación. Los cardenales denunciaban que un muchacho inexperto controlara la archidiócesis más rica del reino. Delegaba las misas en vicarios, mientras gestionaba las rentas de la iglesia para financiar las guerras de mi padre. El hábito me pesaba como una armadura, pero bajo la tela púrpura latía la misma ambición que en Fernando. Mi padre me convirtió en su muro de contención. Mientras él luchaba contra Carlos de Viana y los catalanes, mi misión era mantener Aragón en paz, por el medio que fuera necesario. Y lo hice. Aplacaba a nobles soberbios y enviaba tropas allí donde el desorden empezaba a oler a traición. El virrey de las almas. Llamadme el virrey de las almas, aunque mi reino siempre fue puramente terrenal, de carne, hueso y moneda. Mientras Fernando e Isabel se desangraban en Castilla, en una guerra civil para asegurar su corona, Aragón era mi dominio personal. El incienso del aseo se mezclaba a diario con el olor a pólvora de las guarniciones que comandaba personalmente. No había distinción entre el báculo sagrado y el mando militar de mis ejércitos. Presidía las cortes con una voz que no admitía réplica. Observaba las caras de los nobles, hombres forjados en la piedra y el cierzo, que gritaban bastardo con sus silencios. Pero mi respuesta era siempre la misma: una gestión impecable, una red de espías que llegaba hasta el último rincón de los Pirineos y una mano de hierro que no temblaba al firmar una sentencia.
Los hijos legítimos lucen la corona y se llevan la gloria. Los bastardos sostienen el peso del reino desde la oscuridad del altar. Yo era el encargado de lo invisible. Negociaba tratados, recaudaba impuestos que financiaban las guerras lejanas de mi hermano y mantenía el control social de un reino orgulloso. Por las noches caminaba solo por los pasillos del palacio arzobispal, viendo las antorchas proyectar sombras en los muros de piedra. El báculo era mi apoyo, pero también mi carga más pesada. ¿Era yo el verdadero arquitecto de la estabilidad que permitió a mi hermano construir un imperio? Mi lealtad a Fernando fue absoluta, pero nacida del instinto de supervivencia. Yo no podía ser rey, pero logré ser el hombre sin el cual el rey no podía gobernar. Púrpura y carne. Entro en mis aposentos privados. Al cerrar las puertas, el mundo exterior desaparece. El aire huele a flores frescas, especias de oriente y cera de 1000 velas. El hábito púrpura cae al suelo como una piel muerta. Soy el arzobispo de Zaragoza. Sí. Pero no soy un santo. Los votos de castidad suenan huecos cuando la sangre de los Trastámara empieza a hervir en mis venas. Es una sangre que reclama vida, no renuncias. Las nobles de la corte me miran con una mezcla de temor y deseo prohibido. Saben que soy el bastardo poderoso, el hombre que puede elevar a una familia o hundirla. Predico moralidad desde el púlpito del aseo, mientras en las sombras vivo con el lujo y las pasiones de un príncipe terrenal. Mi padre lo sabía. Él mismo había transitado esos caminos. Fernando lo sospechaba, pero su pragmatismo era mayor que su celo. La religión era una herramienta de control, no una cadena para el espíritu. ¿Quién tiene el derecho moral de juzgar al hombre que mantiene un reino entero en paz y prosperidad? En mis instantes de soledad, comprendía la paradoja. El hijo del pecado era quien sostenía los pilares de la moral en Aragón. ¿Habrías tú renunciado a los placeres de la vida para salvar un alma que ya sentías condenada desde el nacimiento? La caída y el silencio de Albalate. Los años no pasan, pesan como hojas secas sobre la piedra fría del aseo. Mi cuerpo, acostumbrado a la tensión constante de la alta política, empezó a mostrar las grietas de la fatiga. El frío de Albalate de Cinca se me clavó en los huesos de una manera diferente en aquel noviembre de 1475. Era el frío de la certeza, de saber que el tiempo se agotaba. Tenía solo 36 años, pero sentía que había vivido 3 vidas enteras en una sola: niño en Nápoles, guerrero en Cataluña y virrey en Zaragoza. Morí casi en silencio, lejos del fragor de la batalla. Me apagué en la retaguardia, en la discreción que marcó toda mi existencia, mientras Fernando e Isabel forjaban la unidad de España. Mi padre aún vivía, viendo cómo se iba el hijo que había sido su mejor herramienta. Fernando ya era leyenda. Yo, una sombra que se disolvía en la niebla del invierno aragonés. Mi sepulcro, en el muro del Evangelio del Aseo, es una obra de belleza sobrecogedora. Allí yaceré para siempre, bajo el mismo techo donde recibí la mitra siendo un niño. Lo que más me duele no es el temor al juicio, sino el olvido sistemático de mis logros. La historia oficial prefiere la luz de los reyes católicos. Yo he sido reducido a una nota al pie, el hermano que se quedó en la oscuridad para que los otros alcanzaran la gloria. El legado desde la piedra. Ahora hablo desde la quietud del mármol. Hablo desde este sepulcro que aún puedes visitar en Zaragoza. No me arrepiento de nada. Nací con un estigma que debería haberme condenado, y convertí esa herida en una fuente de poder absoluto. Renuncié a la corona para que mi hermano pudiera lucirla con seguridad, pero a cambio obtuve algo que incluso los reyes envidian: el control real sobre las almas, los ejércitos y el dinero de un reino orgulloso. Fernando el Católico no habría podido construir su imperio sin hombres como yo, trabajando en la penumbra de la retaguardia. Fui el muro de contención y el virrey invisible, que firmaba en la oscuridad lo que él proclamaba bajo la luz del sol. En el gran teatro del mundo, a veces el que sostiene los pilares del altar es mucho más importante que el que se sienta en el trono. ¿Habrías tú elegido mi camino? ¿Habrías aceptado ser llamado hijo del pecado a cambio de gobernar un reino desde la sombra, sabiendo que la historia te olvidaría? Yo lo hice sin dudar. Porque la sangre trastámara, aunque sea ilegítima, cuando se mezcla con ambición y una voluntad de hierro, es capaz de sostener reinos enteros por toda la eternidad.